que Dios lo use y que la palabra del Señor en esta noche corra de una manera especial y maravillosa en su fluir. Ven, Alejandro, bendiciones. Bienvenido en esta noche. Habilita tu micrófono. Amén, gracias, pastor. Bendiciones a todos mis hermanas y mis hermanos que están presentes en esta audiollamada, en esta Zoom. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos colme, nos llene, nos dé la serenidad y nos dé la tranquilidad que necesitamos en medio de este caos en que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente por lo de la pandemia, sino también por la crisis política que está viviendo nuestro país y el mundo entero. O sea, no sé si están enterados, Israel está siendo atacado fuertemente todos estos días. Más de 1.500 misiles han lanzado contra Israel. Y en África y en todas partes se están levantando los pueblos. Así que el mundo está en caos. Y hay que pedir al Señor, pues, que a través de su Santo Espíritu, pues, nos dé la calma y la serenidad que necesitamos en estos momentos de crisis. Aunque la verdad es que hay que entender que todo esto ya está escrito en la palabra de Dios, así que no nos debe de sorprender. Hoy les traigo un tema, yo diría que bastante precioso, y lo he titulado Lo que Jesús ve. Me voy a mover en el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 3 hasta el 18. Acabo de encontrar acá las conversaciones entre Jesús y las personas que allegaron a él. Y la primera conversación que encuentro en este capítulo 3, versículos del 1 al 13, lo cual no les voy a leer, sino se los voy a contar porque es una historia muy conocida, para poder sentar la base de este tema y cuyo objetivo es resaltar a Jesucristo, no más. El único objetivo de esta charla, de esta prédica, de esta enseñanza, de esta reflexión, como usted le quiera llamar, es resaltar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que en este pasaje que Jesús se enfrenta o Nicodemo se enfrenta a Jesucristo, a Jesús. Este personaje lo visita de noche y llega alabándolo, llega dándole alabanzas y lo primeramente le dice es: Señor, Maestro, sabemos que vienes de Dios y que todas las cosas que tú haces demuestran que tú vienes de Dios. Es una tremenda alabanza, pero vamos a mirar los detallitos. Si este hombre le dice a Jesús, sabemos, quiere decir que no él solamente está creyendo lo que acaba de decir, que él viene de Dios, sino que hay una persona más que él que han determinado esa alabanza. Ahora, este es un hombre miembro del Sanedrín y puede implicar que en el Sanedrín hubo una reunión tratando de definir quién era Jesús. Y llegaron a consultarse entre ellos, ¿verdad? Quizá de pronto alguien dijo, bueno, por ahí están diciendo que él es el Hijo de Dios. Y enseguida, pues lógico, hubo la reputación, no, él no puede ser el Hijo de Dios. Y entendemos que pudo haber dicho eso porque el cuerpo del Sanedrín nunca consideró que Jesús fuese el Hijo de Dios. Quizá de pronto alguien de ellos, de los miembros del Sanedrín, dijo, bueno, por ahí están planteando que él es el Mesías. No, quítate eso de la cabeza, muchacho. Este es un hombre, es Galileo, es de familia de escasos recursos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis con la cuestión del Galileo. Las personas de Galilea, del reino del norte, por los agentes del reino de Judá, del sur, eran considerados personas torpes. Es más, ellos tenían en el lenguaje, en la edición de ellos, tenían algo que les hacía notar. Les voy a dar un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, si usted oye hablar un cartagenero o un puertorriqueño, enseguida dice, este hombre es de Puerto Rico o es de Cartagena, porque ellos
arrastran la R, ¿verdad? En vez de decir verdad, dicen verdad. Y así era el lenguaje del hombre de Galileo o de la Galilea. Y también dicen que él no puede ser el Mesías porque también es de familia de escasos recursos, ¿verdad? Porque algunos dicen que José era rico, pero no, José no era rico. José era rico porque los reyes le suministraron un sustento para que él se fuera para Egipto. Pero ya esa es otra historia que un día les contaré. De todas maneras, eh, ellos llegan a una conclusión porque dicen, bueno, pero es que él está resucitando muertos. Él camina por encima del agua, echa fuera a los demonios. Entonces ellos llegaron a un consenso, bueno, está bien, él está haciendo eso y definitivamente Dios está con él. Este es el mensaje que le lleva Nicodemo a Jesús, que Jesús, todo lo que está haciendo es porque él viene de Dios y porque es Dios el que lo está eh, ayudando. Entonces, la cuestión interesante de esto es que Jesús no le refuta eso, ni le dice, hombre, gracias Nicodemo por lo que me está diciendo, sino que la respuesta de Jesús es una respuesta que nos inquieta, porque Jesús le dice, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, es una respuesta que es como si la conversación entre Jesús y Nicodemo estuviera quebrantada, que hubiera una interferencia. Y más o menos como un ejemplo, como si usted se encuentra con alguien y le dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Y la otra persona le contesta, yo no fumo. ¿Cómo así que yo te estoy preguntando el nombre? Más o menos eso es la interpretación que se le puede dar a esta conversación en la que Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y, y sabemos que dice, Nicodemo le sostiene, ¿verdad? Sabemos que Dios está contigo. Y Jesús le dice, si tajantemente, mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero si nosotros seguimos buscando conversaciones, llegamos al capítulo 4, versículos del 1 al 42, que es el famoso pasaje del encuentro con la samaritana. Y sorprende porque después de una larga conversación que ella tiene con el Señor, ella le dice, sabes, Señor, a mí me parece que tú eres profeta. O sea, ella no podía identificar a Jesús y le manifiesta eso, Señor, yo creo que tú eres profeta, por todo lo que Jesús le está diciendo. Más adelante, en el capítulo 5, Jesús llega al estanque de Betesda. Allí encuentra un hombre que tenía 38 años de estar a la orilla del estanque esperando que alguien lo lanzara al agua cuando el agua se movía. Y Jesús lo mira y tiene compasión de él y se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Hombre, la respuesta que uno espera que este hombre conteste es, claro que Señor, yo quiero que sí, yo quiero estar sano. Pero miren la respuesta que este hombre le da. Es que no hay nadie, no ha habido nadie que me eche al agua. O sea, es una respuesta, como le decía el ejemplo de cómo te llamas y yo no fumo. O sea, en vez de decirle, sí, Señor, yo quiero ser sano, no hay nadie que me eche al agua. Y son bien interesantes estos discursos en el Evangelio de Juan, porque la gente no está cuadrando con Jesús. No hay un encuadramiento en las conversaciones con nuestro Señor. Otro ejemplo en el capítulo 8, la mujer adúltera, que le llevan arrastrada y casi la van a lapidar y la llevan a Cristo, ¿verdad? Y es Cristo quien le tiene que preguntar a ella, ¿dónde están los que te condenaban? Y seguro que de pronto ella miró para todos lados y no vio a nadie, en verdad, porque todos se han ido. Y Jesús le dice, yo tampoco te voy a condenar, vete y no peques más. Yo lo que quiero con estos pasajes que le estoy recontando es que aprendamos que de las escrituras es que Jesús no ve las cosas como nosotros las vemos. Amén. Jesús no ve las cosas como nosotros las vemos. Que por consecuencia de eso, cuando hay un diálogo donde Jesús está presente, lo que él va a decir tiene que ver con lo que él está viendo. No necesariamente con lo que yo entienda, ni mucho menos a veces con lo que yo esté mirando.
Esto implica que existe un desfase entre el ser humano, que somos nosotros, y Jesús, donde Jesús se encarga en ese diálogo de traernos al nivel donde Él está. Jesús sabe que no estamos en el nivel de Él, pero no nos deja donde estamos. Y el ser humano lo ve. Nosotros los seres humanos vemos las cosas terrenalmente, lo vemos cotidianamente, lo vemos materialmente, lo vemos físicamente. Cristo lo ve espiritualmente. Entonces, yo vengo con toda una carga material, con toda una carga física, con toda una carga del mundo, pero Cristo está viendo las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque los asuntos en el reino se resuelven primero. Oigan, presten atención a esto y que esto es muy importante. Los asuntos en el reino se resuelven primero en el nivel espiritual, para después ver qué efecto tiene sobre el mundo psicológico, sobre el mundo mental, sobre el mundo físico y el mundo material. ¿Y esto qué implica? Implica una explicación un poco más allá de la explicación académica e intelectual que tenemos de la fe. Y esto es bien importante, porque aún el mismo Cristo en Juan, cuando se enfrenta con Pilato, en el capítulo 18, ocurre lo mismo. Pilato, y voy a hacer un paréntesis aquí porque esta enseñanza partió la inquietud de escribirla, de desarrollarla, porque allá en el balcón, no en el balconcito, en el andén que tiene el pastor en su casa, hablando con él, tocamos este tema de Pilato. Y eso me motivó a que viniera a investigar esto. Porque Pilato se enfrenta a Jesús, ¿verdad? Y le dice, mira, tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le contesta, ¿lo dices por lo que te han dicho de mí o lo dices por ti mismo? Y sin embargo, Pilato le sigue insistiendo, pero es que están diciendo que tú eres el rey de los judíos. Y miren la respuesta de Jesús, mi reino no es de este mundo. Cristo vuelve y se sale de la conversación. ¿Para qué? Para obligar al ser humano a romper el esquema cotidiano. Porque, miren, ese esquema mundano, ese esquema terrenal, ese esquema cotidiano, ese esquema humano nos ata, nos limita, no nos deja ver las opciones que Dios tiene para nosotros, no, en el mundo espiritual. Tenemos que empezar a mirar esto desde otras perspectivas y le doy algunos ejemplos de cómo nosotros en la iglesia nos estamos comportando con nuestras miradas con respecto a las cosas que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo y cómo debe, creo yo que Cristo nos está invitando a que las miremos. Todo esto que estamos viviendo, o sea, ahora mismo, como le dije al principio, el mundo está en caos. La Tierra, el planeta Tierra está en caos, ¿verdad? Estamos viendo actualmente muchas cosas, pero todo esto que estamos viviendo No se actualmente escuchan, por favor. tiene diferentes ópticas, dependiendo cómo se mira. Si usted está mirando, siendo cristiano como lo es, y yo lo creo, y mira con una óptica científica, voy a hablar de esta pandemia, usted cifra sus esperanzas en una vacuna, porque usted cree fielmente en la medicina, en la ciencia, y esto se va a resolver de esta manera. Y no me malinterprete, no quiero que me malinterprete porque yo no estoy rechazando su opción de ninguna manera. Si usted es cristiano y su óptica está en la ciencia, usted lo ve así. No estoy diciendo que esto sea malo, le estoy diciendo es que si Cristo se enfrenta con usted y se encuentra con su óptica, él no va a pensar igual que usted. Él le va a pasar, a usted le va a pasar como le pasó a Nicodemo, que le digo, Señor, sabemos que todas las cosas que vienen, que tú haces vienen de Dios. Y Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Cristo te va a invitar que rompas esa óptica que tienes y mires bajo la óptica de Él, porque no tienes por qué temerle al COVID si estás en Cristo. No tienes por qué poner tu esperanza en ningún ser humano, ni ninguna vacuna. ¿Por qué? Porque el Señor hasta el cansancio
nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta las últimas consecuencias y que nos guardará hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si tenemos esa certeza y esa seguridad de que el Señor está con nosotros, ¿por qué le vamos a temer a un virus? Ahora, usted me va a decir, hermano Mauri, es que hay gente que se está muriendo, y es verdad, nadie lo niega. La gente tiene que morirse porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y se van a morir pastores y se van a morir hermanas y hermanos, ya se nos fue una en esta iglesia, pero si nosotros nos salimos de esta pandemia y vemos la cantidad de muertos en el mundo sin la pandemia, vamos a encontrar que también son millones de muertos todos los días en este planeta Tierra. ¿Por qué? Algunos mueren por accidentes, otros mueren por un sicariato, otros mueren por un accidente laboral, otros mueren en un aborto. En fin, hay diferentes formas en que la muerte llega y se lleva a la gente. Así que todos tenemos que morir, sea de una u otra manera. Que este virus, la muerte lo esté utilizando como un instrumento para llevarse en el cumplimiento del ciclo de vida de esa persona, llevárselo, lo está haciendo. Y eso es innegable. ¿Verdad? Pero eso no, pero de eso no es lo que le estoy hablando yo. Le estoy diciendo que el hecho de nosotros ser cristianos, no estamos eximidos, no estamos de ninguna manera eximidos, no somos inmortales y que vamos a salir entonces sin mascarilla y vamos a desafiar al mundo y no va a pasar nada. No, hay que ser prudente. Hay que ser prudente. El Señor nos dice que seamos astutos como la serpiente y prudentes como la paloma. Amén. Así que no me malinterprete en este sentido, porque yo lo que le estoy diciendo es que cambiemos nuestra óptica, porque si ponemos la óptica nuestra en la cuestión científica, nuestra fe va a ir detrás de la óptica científica. Entonces, mi discurso va a ser distinto al discurso del reino, porque tienes que poner tu fe en Jesucristo para que sea el Espíritu Santo, conforme a la palabra, que te dirija a toda verdad y a toda justicia, y entonces tu fe esté detrás del Señor. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. Y si tu discurso es con una óptica científica o de la medicina, no es el discurso que Jesús está dándonos, no es el discurso del reino de Dios, porque el discurso que el Señor quiere que tengamos es el discurso del reino, porque nosotros estamos en un reino, estamos en el reino de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial, no es, aquí tenemos una cédula de ciudadanía, aquí tenemos un nombre, pero eso es temporal, porque el nombre verdadero y nuestra ciudadanía es eterna, porque tenemos un Dios que es eterno. Porque entonces, ¿qué discurso quiere el Señor que tengamos? Nosotros. Bueno, en el caso de la vacuna, de pronto, y lo más probable es que sean 100% efectivas, pero yo no dependo de la vacuna, no debo depender de la vacuna, porque el discurso del reino es que si oramos por los enfermos, estos se sanarán. Y no porque yo te lo esté diciendo ahora, porque el Cristo está, que dice el Señor, que estas señales seguirán a los que creen. Orarán por los enfermos y estos se sanarán. Pero como no estamos ejerciendo ese mandato del Señor, como no estamos ejerciendo esa expresión del Señor, no está pasando nada. Porque estamos mirando bajo otra óptica diferente a la óptica que tiene el reino. Si miramos a través de los ojos de Cristo, entonces vamos a ver cómo Cristo está viendo las cosas. Y Cristo nos va a decir, oye, el mundo tiene dos reinos.
peleando el uno contra el otro, el de las tinieblas y el de la iglesia, a quien Cristo ya le dio la victoria, porque Cristo nos sentenció y nos dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y en esa iglesia está usted y estoy yo. En esa iglesia triunfante, en esa iglesia que el Señor le dio la victoria y dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Entonces tenemos que creerlo, porque ese es el discurso del reino de Dios. Y ahora, no hay que vamos a estar ahora en guerra contra el mundo y porque no queremos progresar. No, 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 no. Te estoy invitando a que consideres que el progreso que trae el mundo no te absorba tu espiritualidad. Que el progreso que te trae el mundo no te confunda. Que la ciencia y la tecnología no son dioses que compiten con el Dios verdadero. El Dios de la creación no necesitó de nadie de nosotros para hacer la obra que Él hizo y lo que Él quiere hacer. Por lo menos eso es lo que me dice mi Biblia en Génesis 1:1 hasta el 3. Él no llamó a nadie por celular para decirle: mira, necesito ayuda porque voy a crear el sol, voy a crear la luz. No, no, no. Él no tuvo necesidad de eso. No te dejes llevar, porque la óptica no te la pongas en la economía, no la pongas en la ciencia, no la pongas tampoco, como en esta situación que vive Colombia, en las cuestiones políticas. Los políticos son gente de turno, son gente de transición que están ahí, porque eso es lo que dice la palabra, que Dios es el que quita y pone reyes. A veces con algunas funciones que ni tú ni yo sabemos. Algunos de estos políticos podrán atrasar los planes satánicos que se tiene contra la iglesia. Y todo muchas veces ocurre porque nosotros como pueblo cristiano no estamos bien informados de la palabra. No nos estamos documentando, no estamos expresando la óptica, la visión que Dios nos ha dado, porque no queremos escuchar eso y nos dejamos confundir por la óptica del mundo, porque andamos muchas veces inclusive hasta en una negación, en una controversia el uno contra el otro, reclamando una victoria que ya ocurrió. Cuando Cristo resucitó, la victoria nuestra ocurrió. Cuando Cristo resucitó de la tumba, allí estableció que el reino nuestro no es de aquí, que el reino nuestro está en los cielos y que usted y yo algún día tenemos que abandonar esto. Esto tenemos que abandonarlo. No nos atornillemos a esta tierra. No nos atornillemos a esta vida. No pretenda que va a cambiar porque usted va a mejorar. Porque tu patria es el reino de los cielos y es eterna. Al final de todo, lo que he querido decirle, miren que en Juan 7:49 lo mandaron a apresar a Jesús con unos alguaciles. Y cuando regresaron, los sacerdotes y los fariseos le dijeron: ay, ¿por qué no lo arrestaron? Y estos hombres dijeron una cosa impresionante. Nunca, oigan bien, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Y ellos dijeron: ustedes también se van a dejar confundir. Y quiero decirte con este ejemplo y ese modelo que el mundo va a tratar y está tratando de hacer creer que lo que tú crees es obsoleto, que no sirve, que es fundamentalista, que no tiene sentido, que el mundo cambió, que tienes que mejorar, que hay otra forma de creer y de fe, que te muevas hacia otros movimientos que están más actualizados. Y yo vuelvo y te hago la misma pregunta: ¿cómo lo ve Cristo? ¿Cristo nos manda que nos movamos? No, Él nos manda que nos quedemos cifrados, fundamentados y firmes hasta que Él regrese. Hay gente del mundo, gracias a esta pandemia del COVID, que ha vuelto a buscar las escrituras, porque ni en el Corán, ni en el Sánscrito, ni en las 4 verdades del budismo, ni en los documentos de Mahoma, ni en ninguna literatura religiosa mundial se puede encontrar las palabras que Cristo estableció en ese año 33 cuando desafió al mundo. Y el mundo, sabiendo que era verdad,
trató de silenciarlo. Sí, el mundo trató de silenciarlo al llevarlo a la cruz. ¿Por qué entonces nosotros hoy queremos creer otra cosa que no sea la que el Señor nos está pidiendo? Iglesia, vamos a creer en Cristo, pongamos nuestros ojos en Él, porque si alguien ve bien las cosas en blanco y negro, es este Señor Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios y que viene pronto a buscar a esta iglesia. Que Dios nos bendiga.